Anfión y Odina. Bueno, les voy a comentar un poco primero el contexto en el que se da este tema, ¿no? El que nos presentan en Arpas Eternas. Pues tenemos aquí que están Juan y María. Ustedes recordarán que después de que el maestro partió, Juan y María de Betania o María la Pequeña se quedaron en casa de Miriam, acompañándola. Entonces, María empieza a escuchar esas voces silenciosas y le dice a Juan que van a escribir. Entonces dice Juan, bueno, ¿qué vas a escribir? Entonces le llaman, empieza a recibir, a escuchar esas voces interiores. Y entonces en un momento le dice, vamos a escribir el libro de las voces interiores. Cuando empiezan a escribir, bueno, María sirve como medium, mientras Juan va escribiendo lo que María le dice. ¿Ok? Pero dice Yahshua, ¿cómo es? Perdón, dice Juan, ¿cómo es esto? Dice, o sea que Anfión fue Yahshua, ¿cómo es? En otras palabras, ¿verdad? No estoy hablando textualmente, pero bueno. Entonces María dice, el Yahshua amado que vosotros lloráis creyéndole ausente y lejano, vivió y murió muchas veces en la materia que la ley eterna le otorgó para el cumplimiento de sus designios, y vivió junto a nosotros que le amasteis muchas edades antes que ahora. ¿Qué fue lo que ahorita vimos? Las 9 veces que el Maestro, el Mesías de este planeta, estuvo con nosotros. Y que tal vez así como le dice María a Juan, que le amamos muchas edades antes que esta. Quiero pensar que nosotros también estuvimos muchas veces con él. Entonces, tomando esto como referencia, como introducción, vamos a empezar. Bueno, yo había pensado en un principio, dije, voy a hablar de Anfión. Sé muy poco de Anfión, casi no había escuchado de Anfión, pero a la hora que puse a investigar, puse a revisar, dije, es que no puedo hablar de Anfión y no de Odina. Entonces vinieron juntos y se me hizo muy bonito la relación, el amor que hubo entre ellos. Por eso es que hablo de Anfión y Odina, ¿no? Bien, dice, en un continente inmenso que hoy duerme bajo las olas del mar y que un día volverá a levantarse, hubo un país hermoso como un sueño tejido por hadas de amor y de luz. Y ese país se llamaba Otlana y su capital Orozuma resplandecía de belleza, de paz y de abundancia entre todos los países del vasto continente. Senegaldo Rey y su esposa Wilfrida eran padres de un numeroso pueblo. Su primogénito Anfión y el segundo Alfawari eran la gloria, el amor y el tormento de aquellos padres. Alfawari no amaba a su hermano, y ese desamor fue convirtiéndose en odio alimentado por esa hidra fatal que se llama envidia. Los bienes, los dones, los efectos conquistados por el hermano o concedidos por Dios en mérito a muchos sacrificios y renunciamientos de otras jornadas lejanas y dolorosas, excitaban a la hidra, y el abismo se ensanchaba día por día entre Alfawari y su hermano mayor. Los padres, al igual que todos los padres, amaban a los dos, y Senegaldo, absorbido por el gobierno de sus pueblos, no prestaba atención a los sentimientos íntimos de sus hijos. Bueno, disculpen las imágenes, claro que son tomadas del internet, ¿verdad? Pero es más parecido a Isabel Católica. Pero bueno, sí me los imagino. Ahí están otros. Tan solo Wilfrida, la madre, adivinaba la extraordinaria situación de sus dos hijos, divididos por un antagonismo profundo. Y cuando amorosamente reconvenía al menor por el odio injustificado, según ella, siempre escuchaba la misma respuesta: todo para él y nada para mí. No puedo aceptar que un genio fatal me trajera la vida en tan injusta y desmedrada condición. El hijo segundo, ¿verdad? ¿Verdad? Creo que por ahí nos suena algo. Y la madre arguía: tu hermano no es culpable de tal situación, y como tú no eres de nacer el segundo, tampoco es él por haber nacido el primero. Bueno, aquí lo siguiente lo subrayo, van a encontrar en varios subrayos
que subrayé lo que me pareció así como mensajes, cosas que tengo que reflexionar, ¿no? Entonces dice, es la incomprensión e incapacidad humana que no sabiendo crear leyes justas, ni aún tiene el acierto de copiar a la sabia naturaleza, que tiene un sol para todos y manda la lluvia para todos, y sus ríos y mares son para todos, y el aire sopla en todos los campos, ciudades y pueblos, y los árboles dan sombra a todo el que se ampara debajo de sus ramas. Comprende esto, hijo mío, y no hagas blanco de odio a tu hermano, que nada hace para merecerlo. Creo que así es, tenemos todo para todos. Como el príncipe Afión, pues era el Mesías, era un amor, entonces él se preocupaba, dice, deseando el joven príncipe Afión adormecer la versión de su hermano, dijo un día a su padre, Padre, Señor mío, si es tu beneplácito, renunciaré a mis derechos de primogénito de tu casa en favor de mi hermano Alfaguari, porque quisiera mi alma la soledad y el retiro de los profetas blancos, vestir sus sagrados hábitos y consagrarme a su apostolado de educadores de los pueblos que te sirven y que te aman. Senegaldo, que amaba intensamente a ese hijo en quien tenía puesta toda su fe y esperanza para el futuro, se quedó sin palabras y tardó unos momentos antes de responder. Es posible, Anfión, hijo mío, que no hayas comprendido que no hay en mis vastos dominios quien pueda ocupar tu lugar a mi lado, ni después de mí. Es posible que no hayas comprendido lo que significas para mi viejo corazón, para mis esperanzas y mis anhelos, y más todavía para todos los ancianos de mi consejo que te observan día por día, desde el primer albor hasta que llega la noche. El joven inclinó la cabeza ante el tutor de sus días, que le atrajo dulcemente a su pecho, como si quisiera hacerle sentir que su viejo corazón latía regularmente y que acaso y de improviso quedaría quieto y mudo para siempre. Tienes mi permiso para pasar los días que quieras entre los jardines solitarios de los profetas blancos, pero a condición de que me mandes un mensaje cada día dándome tus noticias y asegurándome que sigues firme en tu puesto de heredero y continuador de mi vida y de mis obras en medio de este pueblo que has nacido. Serás obedecido, Padre, y si te place, partiré hoy mismo a la montaña santa, porque tiene mi alma sed de soledad y silencio. Y se arrodilló ante su padre para recibir su bendición. Antes debo decirte algo muy importante, le dice el papá. En la próxima luna termina el plazo de tus esponsales con la princesa Odina de Yaus. Como el joven guardaba silencio, su padre insistió, ¿no estás de acuerdo en celebrar la boda? Nuestros pueblos lo esperan como un día de gloria y de triunfo, y yo lo espero también. Sea hecha tu voluntad en todo, Padre mío, dame tu bendición. Contaba entonces Afión 216 lunas, y era la edad reglamentaria para tomar esposa el príncipe heredero de los reyes de Orozuma. Toda una luna duraría el viaje para traerle al príncipe la esposa prometida, y durante ese tiempo, él, retirado en la montaña santa, se empapaba en la sabiduría de los solitarios del sayal blanco, y el alma luminosa, porque pasaban sus vidas en el estudio de las leyes que gobiernan la naturaleza visible y los mundos invisibles. Y leía con asombro en los viejos y amarillentos papiros. Es infinitamente más grande aquello que escapa a los ojos del hombre, al oído del hombre, a toda percepción humana, que todo aquello que él conceptúa como real y verdadero, porque sus ojos lo ven, su oído lo escucha, sus manos lo palpan. Y el ansia suprema de conocer lo inconocible, de escuchar la eterna melodía del silencio, de comprender lo incomprendido, de palpar lo intangible, devoraba el alma del príncipe. De así olvidar que era el heredero de un gran reino, futuro soberano de un numeroso pueblo, que sería un día rey sobre otros reyes tributarios, que sería juez, instructor y padre de inmensas multitudes. Como vemos aquí, él no tenía ningún interés por ser rey, por ser gobernador, por tener ese poder. Él quería dedicarse al estudio de la naturaleza.
Y se preguntaba, ¿no era acaso infinitamente más grande todo aquello que sus ojos no podían ver, ni sus oídos escuchar, ni su mente comprender? Elfano San, el patriarca de Montaña Santa, que gobernaba entonces el gran santuario, era el amoroso confidente del jovencito Anfión, el que respondía a sus dudas, el que moldeaba su vida interna a la medida que el gran Atman deseaba en el hijo primogénito del rey que gobernaba su pueblo escogido. A ver, aquí para compañeros presentes que no saben quién es el gran Atman, así le llamaban al creador, a Dios, llamaban Atman. Entonces, cuando me refiero a Atman o al gran Atman, era lo que nosotros llamaríamos Dios, ¿verdad? Y entonces preguntaba Anfión, ¿escogido por qué y para qué? Le contestaba, porque en él aparecerá por 2 veces consecutivas la luz divina hecha hombre, para que el hombre, carne corruptible, llegue a ser ángel de luz, para que el hombre, barro y ceniza, se transforme en claridad, en iris resplandeciente, después de pasadas todas las tempestades, le contestaba Fanosan. Cuando hablamos de lo que dice aquí, me gustó, para que el hombre carne corruptible llegue a ser ángel de luz, pues es el siguiente paso en nuestra evolución. Después de ser hombre, pues si vemos todas las facetas evolutivas, el siguiente es ser ángel. El hombre ángel y luego ángel, si no me equivoco. Y le decía, ¿qué no hará el gran Atman en la tierra donde mandará al amado hijo, mensajero suyo, a la humana Grey que pueble el planeta? Y ese hijo mensajero, ¿quién es? ¿Cómo es? ¿Cuál es su nombre? Preguntaba nuevamente el príncipe. ¿De dónde viene? ¿Cómo viene? ¿Cuándo llega? Ese hijo mensajero será el amor hecho hombre, será la verdad hecha palabra hablada y oída, será la piedad que seca todo el llanto de los hombres, la saciedad de todas las ansias, la solución de todos los problemas humanos, la melodía eternamente buscada de todo corazón de hombre. Yo quiero conocerle cuando llega, decían. Hospedarlo en mi casa, sentarlo en mi mesa. Sí, estaba muy emocionado, ¿no? Sí, sí, hijo mío, serás su amigo, le amarás como a ti mismo y serás una misma cosa con él. El alma de Anfión se inundaba de esperanzas y de fe al escuchar al patriarca. El amor y la piedad desbordaban de su corazón y recorría las cabañas de los pastores y los labriegos, de los enfermos y desposeídos, llevándoles buenas ropas y escogidos alimentos para mejorar sus vidas, su salud, su presencia física y que fueran así agradables al mensajero hijo del gran Atman que llegaría en breve. Mientras tanto, en el inmenso palacio fortaleza de Senegaldo, su padre, todo se movía como una vasta colmena de millares de abejas laboriosas que preparaban esta dulce miel que el hombre terrestre llama felicidad, y que sería para Anfión y Odina el escenario magnífico de un grandioso amor convertido en realidad humana. Aquí es donde, bueno, había ocasiones en donde dejaba de dictar María, y en la obra nos narran el primer capítulo es de Juan, en Alpas Eternas 5, y entonces ahí narra lo que pasaba entre una, una lectura, digamos así, una sesión de medium, y lo que pasaba en la casa de Miriam, entre los comentarios y lo que sentían o pensaban de lo que estaban recibiendo. Y pues ellos decían, pues es un cuento, o realmente existieron estas personas, o decía María la pequeña, ¿y por qué a mí? Se preguntaba, ¿por qué a mí me lo están diciendo, no? Entonces ahí aparece, sí, le dicen a esa voz silenciosa María, dice, porque tú eres un ser muy sensible, muy sensitiva, entonces a ti te llegan estos mensajes. Me acordé porque ayer estuvimos viendo eso, ¿verdad? Porque es los medios, porque ella la eligieron como medium. Y bueno, estaba muy protegida, ¿no? Y además era un ser espiritual muy elevado en otras vidas pasadas. Y bueno, aquí venía con mucha sensibilidad para recibir estos mensajes, que no cualquier persona puede recibir unos mensajes de esta naturaleza.
Bueno, entonces vamos a otra parte, vuelven a regresar y a escribir, y entonces recibe esto. El gran continente llamado Atlántida, dividida en dos el inmenso océano Atlántico, dividida, perdón, en dos el inmenso océano Atlántico, que por ello tomó el nombre de esa tierra bendecida por Atmán, con todo género de dones, de riquezas, de fertilidad y de belleza. Aquí encontré este mapa donde se supone que está el lugar que está ahí en medio, pues es el mapa de la Atlántida. Anunciado estaba por algunos célebres clarividentes de los profetas blancos que en siglos futuros el mar del norte se uniría con el mar del sur, pasando sus aguas por encima de aquella tierra privilegiada, arrasando con todo ser viviente y precipitando al abismo sus esplendorosas ciudades que eran el asombro de todos los países de la tierra. No reconocían los hombres el don de Atmán y vivían sumergidos en todo género de maldades, desoyendo los sabios consejos de los solitarios de la montaña santa, que veían cercana la hora del tremendo desequilibrio producido por el mal, que es odio, en eterna lucha contra el bien, que es amor. Y así era la Atlántida. Bueno, parece. La infinita bondad de Atmán tuvo compasión de los justos que oraban, lloraban y clamaban perdón para los inconscientes que todo lo sometían a su soberbia y avaricia. Y un serafín de luz, de pureza y de amor, descendió de los cielos en un vuelo sereno a las praderas floridas de Atlántida, para tejer de amor la red de oro y seda en que salvaría a sus hijos. En 10 grandes regiones o países estaba dividido el continente: Posidonia, Otlana, país de Deyaos, Teoscandia, Cerro de Oro, país de Zeus, Mauritania, Tierra Negra, África, entre otros. En el país de Otlana y en el país de Deyaos tenían los profetas blancos 2 templos de sabiduría que eran a la vez escuelas, santuarios y casas de salud, donde se atendía a toda clase de enfermos y desamparados. Senegaldo rey gobernaba el vasto país de Otlana, y Atofana, rey, gobernaba en el país de Dayaos. Ambos eran justos y vivían conforme a la ley de Atmán. En esos 2 hogares santificados por el amor, habían aparecido en la vida física Anfión y Odina, almas de avanzada evolución, y doblemente gemelas, pues eran parte del núcleo de los 70 hijos del gran Padre Espiritual Sirio, y a la vez emanación de un ego purificado que resplandecía como un oro teñido de amatista en uno de los planos más radiantes del reino de Dios. Aquí vemos que en las 2 encarnaciones que tuvo el Mesías, también su alma gemela, su doble gemela, reencarnó junto con él. Pero en esta de Anfión fue la última vez, si no recuerdo, ¿verdad? Estuvieron juntos. Entonces estaban muy cercanos. Odina era la esposa que Senegaldo rey mandaba buscar para su hijo Anfión, heredero del reino. Los grandes genios de la evolución humana habían realizado el prodigio de una encarnación conjunta de 2 estrellas de primera magnitud en el cielo de los amadores. Y la infinita piedad del Supremo Atmán miró hacia la tierra y quiso unir en místicas nupcias la luz con las tinieblas, tal como en pasadas edades se había realizado en las tierras bañadas por el mar sereno. 2 radiantes gemelos se habían unido con la humanidad terrestre. Atofán decía a su hija: en la próxima luna mandará por ti el rey Senegaldo. Se cumplió el plazo de tus esponsales. Tu madre y yo no sabremos cómo alumbrar nuestra vida sin ti. Padre, decía ella, te quedan otros hijos e hijas. ¿Por qué pues concediste mi mano al hijo de Senegaldo rey para lamentar luego mi partido del hogar? Y le contesta: es que ni aun los reyes podemos poner obstáculos en los caminos de la ley. Tu alto destino nos había sido anunciado a tu madre y a mí antes de unir nuestras vidas, hija mía.
Estaba escrito que tú y el príncipe heredero de Osuma os unirían un día. Que se cumpla la ley en vosotros, hija mía, aunque tu madre y yo padezcamos tu ausencia. Era Odina, la única hija de su primer matrimonio con la incomparable y dulce Adelfina, hermana del patriarca de los profetas blancos de Dayao. Y llegó por fin el día tan deseado y a la vez temido por los padres y por la hija. La lucida escolta toda gala esperaba a la puerta del palacio fortaleza, y el jefe de la escolta, teniendo a su lado al Alfaguari para vigilarle de cerca, esperaba también que apareciera el rey Atofán llevando a su hija. Bueno, aquí por qué el jefe estaba junto al Alfaguari, ¿sí? Nos decíamos que el profeta blanco ya había visto que Alfaguari, pues por el odio, el sentimiento que tenía con su hermano, pues siempre andaba buscando cómo hacerle daño. Entonces temía que pudiera hacer algo contra Odina, ¿no? Entonces el capitán pues estaba siempre junto con él para que no fuera a hacer nada. Por eso dice que ¿no? El jefe de la escolta estaba a un lado de Alfaguari. Ok, dice, toda envuelta en un amplio velo blanco apareció por fin la gracil y gentil figura de Odina. El emocionado rey levantó el velo de la hija y le dio un beso en la despedida. Cuando llegaron los enviados del rey Senegaldo, se hicieron grandes fiestas para recibirles dignamente, mas aún cuando supieron que en la brillante escolta estaba el hijo segundo del rey, Alfaguari, que había pedido a su padre como especial honor ser él quien condujera a la futura esposa al heredero real. Los buenos padres, siempre fáciles de creer en la bondad de sus hijos, vieron en esa súplica tan humildemente pedida la transformación de los sentimientos de Alfaguari para con su hermano, y lo tomaron como una bendición de Adman, quien como obsequio al esposorio del heredero ponía paz y armonía en su casa. Un clarividente de los profetas blancos había percibido a la distancia toda la lucha sorda que desde la salida de la princesa se venía desarrollando en torno suyo, y el patriarca ordenó a sus solitarios oración especial por la vida y feliz viaje de la princesa Odina. Mientras tanto, Anfión, retirado en su pabellón y consagrado al estudio y la oración, pedía con ansia a la suprema inteligencia la luz necesaria para obrar en todo conforme a su ley. Dice, bueno, 3 días después de que llegó la princesa Odina, se celebraron las bodas del príncipe heredero de Oclana con la princesa Odina de Dayaos. Bueno, mientras llegaba en el transcurso de la princesa con el hermano del príncipe de Anfión, hubo muchas cosas que a la princesa le molestaban. Él trataba de conquistarla. Dice que a los lugares donde llegaba le deseaba obsequios, le regalaba cosas, le insinuaba, quería conquistarle a ella, le molestaba y se sentía muy mal, ¿no? O sea, ni mi prometido ha hecho eso. Entonces, cuando le llevaba obsequios, pues ella le daba las gracias, decía, es para Anfión y para mí, es para cuando nos casemos, es para... Y el otro se enojaba más, se enchilaba, le daba mucho coraje, ¿no? Entonces, fue muy incómodo para la princesita ese viaje. Ya una vez que llegó y fue recibida, y pues muy contento, celebraron las nupcias. Spanosan, el patriarca, oraba, porque su maravillosa clarividencia le hacía ver la lucha de su aliado, el rey Senegaldo, para poner la paz en su hogar y en sus estados. Spanosan había encarnado muchos años antes que su hermano gemelo, el Mesías terrestre, con el fin de prepararle los caminos. Era uno de los 70 hijos espirituales del gran Sirio, forjador de humanidades pretéritas. Era Bet, el que une corazones, dice su símbolo, y en ese instante emanaba de sí mismo todo cuanto radiación de armonía, de unión y de amor había en su espíritu, limpio de todo egoísmo. Y tenemos como siempre el Padre manda, y lo vimos, ¿no? No solo no manda al Mesías con sus
guías espirituales, sino también terrenales. Lo mandó él mucho antes para que fuera preparando todo y él, como dice, siempre fue su consejero, su guía, que lo formó. Era uno de ellos, de los 70 hijos del gran Sirio. Pero cuando la muerte llamó al mundo de la luz eterna al buen rey Senegaldo, Anfión fue proclamado rey de Otlana y de Teocandia, porque Wilfrida, su madre, abdicó en favor todos sus derechos. Bueno, Teoscandia lo había heredado su mamá Wilfrida de su padre, por eso es que tenían esos dos reinos, ¿no? Que el rey Senegaldo pues los había manejado, gobernado, pero cuando fallece, entonces la madre Wilfrida le cede todos sus derechos a Anfión. El joven rey y su esposa acostumbraban ir todas las tardes al santuario de la Montaña Santa, donde el patriarca Esfanozán les acompañaba en la oración y tenía después con ellos largas conversaciones conducentes a ayudar a la inexperiencia de los jóvenes soberanos con sus consejos de sabiduría. Y en una de esas meditaciones, a la que concurrieron todos los solitarios por ser conmemoración de la muerte del rey, se plasmó sobre la fuente de las aguas de salud una visión simbólica que todos los presentes percibieron. Era un paisaje pintado al óleo, era como un paisaje pintado al óleo sobre un transparente cristal. En un radiante amanecer, sobre un huerto de palmeras y magnolios, de naranjos y rosales en flor, dos blancas palomas posadas en una misma rama se arrullaban amorosamente, mientras una espantosa culebra se enroscaba al tronco del árbol por el cual se arrastraba subiendo silenciosamente. No todos comprendieron el significado oculto de aquella visión, pero Esfanozán y los reyes la comprendieron muy bien. Anfión se puso de pie cuando la visión se hubo esfumado y dijo: el amor es más fuerte que la muerte. El amor transformará en reguero de miel la baba de la serpiente. Los años pasaban y el hermoso país de Otlana se engrandecía en la paz, en la abundancia, en la equidad y en la justicia de aquel rey, siervo de Armán, al igual que su padre, y teniendo a su lado una lámpara de amor, aquella incomparable Odina, que era una tierna madrecita para toda desolación. Permíteme volver al país de nuestra madre en las mismas condiciones en que estaba en vida de nuestro padre el rey Senegaldo. Veo que estuve equivocado, dijo Alfaguari. El reconocerlo es una muestra de sabiduría en ti, contestó Anfión. Las pruebas, las grandezas y poderes humanos son difíciles de pasar sin manchar de sangre y de lodo vuestras vestiduras. Ensáyate a ser grande siendo justo y a ser justo con bondad y con amor. Eso me encantó. Cuando hayas llegado a esto, será la hora de que seas mi sucesor en el gobierno de nuestros pueblos. Ten la paciencia, hermano, de esperar ese día. Bueno, como antecedente, les diré que cuando el rey Senegal estaba en vida, pues veía el problema que había entre los hermanos, ¿no? Sobre todo de Alfaguari. Entonces lo envió a que él gobernara el reinado que había heredado su mamá. Pero él quería no solo ese reinado, él quería los dos, quería todo el poder, ¿no? Y tuvieron muchas confrontaciones, muchos problemas. Por eso es que ya que falleció el papá, el padre, el rey Senegaldo, pues le pide al Alfaguari que como que haga las paces, ¿no? Y que lo mande otra vez nada más a gobernar aquella parte. Entonces se le promete que sí, que se vaya ensayando, que vaya aprendiendo, pero a ser grande siendo justo, y ser justo con bondad y con amor. 9 años se habían transcurrido desde la muerte del rey Senegaldo, cuando Admán llamó a su reino a Wilfrida, la madre prudente y amorosa de Anfión, rey de Otlana y de Teoscandia. Fue este otro gran dolor para el joven rey, a quien solo le quedaba Odina, para dar calor de ternura a su corazón, y el anciano Esfanozán, para dar claridad de sabiduría y prudencia a su vida de soberano sobre numerosos pueblos. Las solemnes honras fúnebres con que él quiso demostrar el amor reverente a su madre fueron en extremo elocuentes.
pero fue mucho más el dolor sereno, pero muy hondo, que apareció en su austero continente cuando, cubiertos de blancas vestiduras, su esposa y todos sus cortesanos seguían la antigua costumbre, acompañaban al panteón real los restos de aquella amada mujer que le trajo a la vida física y que le había alumbrado con su ternura todos los años que contaba. Y en confidencia con su dulce compañera se expresaba así: grande fue mi padre en su prudencia y sabiduría como rey, pero el amor y ternura de esta madre que llevo de mi lado fue para mí como el aire y el agua que me ayudan a vivir. ¿Quién podrá reemplazarla? Pues yo creo que todos hemos tenido perdón, el dolor de perder a una madre. El eterno invisible es en mí, porque sea yo capaz de ocupar su lugar. Y contestaba Odina, perdón. Plena su alma de fe en el poder divino que asistía a toda criatura que se unifica con él. Y Odina de Yaos fue esposa, amiga, compañera y madre para Anfión Rey, de tan perfecta manera que pudo exclamar un día: gran Atman, Señor de los mundos, recogiste a tu lado una madre anciana y me dejaste una madre joven, tan discreta y dulce y buena como aquella. Se hizo muy bien su papel. Muchas gracias. Para curar sus heridas del rey su esposo, se anulaba y olvidaba ella misma, llevándole a ofrender todo su amor a la sagrada memoria de la madre desaparecida. Si él ofreció una flor recogida de sus jardines, ella decía el punto: para el altar de nuestra madre. Aquí se me hizo muy lindo lo que hacía ella, ¿no? Anularse. Se olvidaba de ella misma porque toda su atención estaba para su esposo. Ofrendaba todo su amor a la madre de su esposo, ¿no? Y si es verdad que el egoísmo causa dolores intensos a las almas sensitivas, el altruismo sabe curar las más profundas heridas. Los padres desaparecidos, genios tutelares de la familia, desde su plano de luz proyectaban sobre el hijo rey de sus amados pueblos. La paz y la abundancia florecían, pero Espano San, el patriarca, sabía que dolorosas pruebas se presentarían en el camino de Anfión, porque los justos que se constituyen portavoces de la verdad eterna son el blanco en que fuerzas de las tinieblas descargan siempre sus flechas envenenadas. ¿Por qué es así? Porque la mentira es hija de la envidia, esa sierpe color de tierra que por la tierra se arrastra y muerde en la sombra. La luz de la verdad la descubre y huye de la luz. Y era así que esa maligna siempre terrestre vivía oculta en el corazón de Alfaguari, hermano del rey, y en la sombra crecía y se alimentaba de siniestros sueños, de engendros tenebrosos en contra de su hermano mayor, cuya luz le deslumbraba hasta cegarle, porque su soberbia no soportaba que fuera más grande que él y amado que él. Desde la muerte de Wilfrida, su madre, heredera en primer término de Teoscandia, Alfaguari formó su plan. Cuando algunos años después vio que tenía bien tejida su red y organizadas sus maquinaciones infieles y desleales, partió al país de Otlana a entrevistarse con su hermano rey, llevando como escolta a aquellos de sus amigos que eran adictos a sus ambiciones y proyectos futuros que les favorecían en alto grado. La ambición les unió. Si llego a obtener el reino de Teoscandia, separado de Otlana, vosotros formaréis mi corte. Mi corte real les había prometido. 3 años después, Dalman llamó a su lado a la dulce compañera del rey, cuyo desolado corazón se volvió al poder supremo para aclamarle: Señor soberano y dueño de todos los mundos, me has dejado en soledad como un arbolillo abandonado en el ardoso desierto, sin agua, sin sombra, sin una brizna de hierba, sin nada que signifique vida y amor. Me lo has quitado todo, porque todo era tuyo y todo ha vuelto a tu lado. Bendito sea tu nombre, mas no olvides, Señor, a este grumo de polvo que vive por ti y para ti.
en larga espera de que te acuerdes que vive y le llames por fin a postergarse ante ti. 7 años más en triste y austero cumplimiento del deber, Anfión, rey de Otlana y de Teoscandia, creyó llegado el momento de cumplir la promesa hecha a su hermano, en el cual delegó sus derechos con la garantía de ambos consejos, que quedaban comprometidos a llamarle nuevamente, si los pueblos no eran felices, bajo la mano de Alfaguari, su hermano. De su palacio fue directamente a la montaña santa a tomarse un largo descanso espiritual de todos los dolores que había sufrido. La montaña santa era una meseta cubierta de viejos pinares, en el centro de los cuales se alzaba el santuario, que por muchos siglos se habían agrietado sus muros y cubierto de musgo los bloques de piedra gris y verdosa. Al pie de aquella montaña vivía a la sombra de sus pinares el dolor transformado en esperanza por la dulce piedad de dos veintenas de mujeres que el vulgo llamaba doloras, que significaba algo así como madres consoladoras de los desheredados. Entre los profetas blancos había los llamados hermanos peregrinos, cuya tarea consistía en salir diariamente por tierra o mar a recoger los esclavos arrojados a la muerte en los desiertos desolados o en los ásperos alcantillados del mar. Los llamados profetas podían, por propia voluntad, formar parte entre los humildes peregrinos, como estos podían pasar a los profetas. Entre las doloras pasaban igual. Las hermanas guardianas y enfermeras podían pasar a las doloras y éstas pasar a las guardianas si acaso se sentían inclinadas por vocación al cuidado de los refugiados o a los elevados estudios psíquicos que las ponían en condiciones de actuar como instrumentos de los planos extraterrestres, como hilos de comunicación entre los cielos y la tierra. Hablamos otra vez aquí de cómo se preparaban para ser mediums, ¿no? Para trabajar y ser quienes pudieran recibir mensajes o guías. Pero lo curioso aquí es que entre estas mujeres retiradas en vida de oración y amor a los sufrientes, se encontraban en mayoría inteligencias de la Alianza de los 70, compañeros gemelos del conductor y guía de la humanidad terrestre. Otra vez no lo dejaron solo, sus hermanos los 70 en cada encarnación estaban ya sea en forma espiritual, como había dicho, o encarnados con él. Veo que cuando nosotros nos han dicho es que no están solos, pues sí, no estamos solos, quién sabe cuántos estén, ya sea encarnados o espiritualmente estén con nosotros, ¿no? Guiándonos. Bueno, espíritus venusianos, como hechos de piedad y de amor, que eran en verdad necesarios para dulcificar todos los inmensos dolores que estrujaban los corazones de aquella época. Venían del planeta Venus, eran los venusianos, en espíritu, y a encarnar aquí en la tierra para ayudar. Cuando hubo terminado el retiro de descanso de Anfión, retiro de descanso que Anfión quiso tomarse, comenzó los preparativos para alejarse de Orozuma, dejando así mayor libertad al nuevo gobierno que surgía detrás de él. Pidió a Esfanozán que le designara el lugar de su retiro, y el amoroso anciano que le amaba más que si fuera su hijo propio, eligió por Ofir sobre el brazo de mar que penetraba tierra adentro. Por Ofir era una ciudad de la Atlántida, de las 10 ciudades grandes que había. Y el amante anciano dijo a Anfión un día cuando tenía todo preparado para el retiro del rey: todo está listo, hijo mío, para que realices lo que solo tu amor a la paz ha podido imaginar. Es la ofrenda de tu alma a los pueblos que fueron la corona gloriosa de tus antepasados. Con tu heroica abnegación salvas la vida de innumerables seres y mantienes la paz y la dicha en los hogares de los países que fueron de tus padres. Ok, cuando Anfión le dijo a su hermano que le iba a dejar el gobierno, pero que primero se preparara, se ensayara en la justicia, y eso, fue porque ya estaban ambos ejércitos, tanto de los dos reinados, para una guerra. Entonces, Spinoza le dijo a Anfión
la solución está en ti. Y entonces él se puso a meditar, reflexionar, hablar con el Padre, y pues a lo que yo la conclusión es de que dijo, ok, voy a dejarle todo a mi hermano para evitar esta guerra, que era ya inevitable, ¿no? Fue cuando anteriormente leímos que le dice, prepárate primero y te lo voy a dejar. Y su guía, el Fano-san, estuvo de acuerdo que esa era la mejor solución, pero sí le dice, él ofrenda de tu alma a los pueblos que fueron corona gloriosa a tus antepasados. Es una heroica abnegación. Salvó muchas vidas con eso, ¿no? Pero le dice, no eres ya el rey de Otlana y de Teoscandia, pero sigue siendo mi hijo, mi aliado, mi constante compañero en el desierto. El prudente patriarca había tenido en cuenta que la aldea de Porofir era un territorio cedido desde mucho antes por los reyes antepasados de Anfión a los profetas blancos, para un santuario escuela que por diversas causas no había sido habitado aún. Aquella era la morada de Sfanosán, destinaba para su hijo del alma, que abandonaba los esplendores de un trono secular por aquel castillo solitario en lo más alto de un pintoresco cerro que desde entonces fue llamado Cerro de la Gloria. Aquí vemos otra vez, como lo veíamos con Odina, como el príncipe Anfión pues se hace a un lado, ¿no? Por amor al pueblo, por la paz del pueblo, pues dijo, yo me hago a un lado para que no sufran, para que no haya asesinato, no haya guerra. Por eso le hace ver su maestro toda la abnegación que tuvo. Cuando Anfión llegaba casi al medio siglo de vida, Atman le llamó a su reino, donde su dulce compañera le esperaba con la corona de mirtos y de rosas de los triunfadores y de los héroes. Sintiendo llegar esa hora, había pedido a todos cuantos le acompañaron con su amor en el destierro, que volvieran al Palacio Real de Orozuma y colaborasen en el gobierno de sus pueblos. Y predijo que su hermano permanecería en la oscuridad de la demencia hasta el fin de sus días, porque teniendo la luz divina en su mano, la había apagado él mismo. Cuando Anfión se desterró, el hermano, todavía no conforme con que ya le había dejado los dos reinos, todavía lo envidiaba porque la gente lo amaba, porque el pueblo lo quería y porque además tenía de que si no mantenía la paz en el pueblo, pues iba a regresar a Anfión. Pero como no podía hacer nada físicamente contra él, porque la gente lo amaba, ¿no? Entonces, pues se unió a las fuerzas oscuras y quiso por ese medio combatirlo, ganarlo. Entonces sí, Anfión trabajaba mucho con los necesitados y empezaron a ver sus compañeros, los profetas blancos, pues que se iba debilitando, se iba debilitando. Entonces se unieron todos, hicieron mucho esfuerzo mental, mucho esfuerzo psíquico para combatir ese mal, esa serpiente que habían visto en una visión, ¿no? Para combatirla. Y sí lograron combatirla, pero el hermano cayó en una especie de locura. Por eso es que dice aquí, permaneció en una demencia, en una locura, y él dijo, así va a permanecer. Así va a permanecer el resto de sus vidas porque pues él mismo había pagado esa luz. Él nació en la luz, nació en el amor de sus padres y todo, pero la ambición lo hizo irse por el lado de la oscuridad, por el lado negativo, ¿no? Cuando dice, sintiendo llegar esa hora, había pedido a todos cuantos le acompañaron con su amor en el destierro. Cuando él se desterró y llega a Porofit, él encuentra mucha gente que había estado con él, que lo habían seguido. Entonces él se sorprende y llora, y le da mucho gusto de que estén con él ahí. Se desterraron también y se fueron con él. Pero ahora les dice que ya siente él que ya va a partir, les pide que vuelvan a Palacio Real, ¿sí? Y colaboren con el gobierno de los pueblos. Para esto, como su hermano pues entró en una demencia, otra
una prima, pariente, quedó en el gobierno de ambos, o como rey, sí, en el gobierno de ambos países. Entonces, el mismo Fion que decía, la ley es inexorable, añadía con honda pena, y nadie puede quebrantarla sin experimentar más tarde o más temprano las severidades humanas. Y bueno, pues terminó aquí la historia de Anfión y de Odina. Cuento bellísimo que decían Juan y María. De hecho, Juan el Evangelista, terminó él recibiendo la información, cuento, que primero María se fue con su hermana Marta y Lázaro, y a distancia le empezaba, por medio de telepatía le dictaba, pero después Juan solo empezó a recibir también los mensajes y terminó escribiéndolo él, según fue lo que entendí. Puse estos dos mensajes, bueno, dice, cuán vivas quedan reflejadas en los radiantes archivos de la luz eterna, las emociones y sentimientos de los seres que actúan entre desbordantes alegrías o entre los más crueles dolores. Todo nos dice aquí queda reflejado en los archivos, que ahora llamamos akáshicos. Dice, todas las emociones, sentimientos, todo lo que hacemos, todo queda grabado en la eternidad. Cuando Juan le pregunta al maestro, ¿por qué me das esto a mí? ¿Por qué me das esta información? El maestro le contesta, oh Juan, amado mío, la ley permite que conozcas por ti mismo el dolor de Anfión Rey, como has conocido el dolor de Yahshua de Nazaret, para que sepas lo que vale y lo que cuesta el ser portador de la verdad eterna en un mundo tan inferior como la tierra que es tu morada de hoy.